Bienvenidos amigos al programa Crónicas de Trujillo. Les saluda Juan Carlos Chávez, Víctor Artes, Cristian Oliva. En esta oportunidad nos encontramos en la Taberna Calixto, que queda a media cuadra de la Plaza Mayor, en el Jirón Pizarro cuadra 5, para hablar sobre un tema muy interesante que es el terremoto de San Valentín, que ocurrió en el año de 1619. Un terremoto que ocurrió un 14 de febrero, justo en las fechas que ahora celebramos el Día del Amor. Sin embargo, fue en aquellas épocas, para Trujillo fue probablemente el día más catastrófico de toda la historia. Sí. De ahí que nombraron a San Valentín como patrono de Trujillo. Claro, de ahí queda San Valentín, el santo patrono de Trujillo, que muchos no conocen. Y justamente vamos a hablar de ese tema muy interesante. Entonces, para contextualizar, tenemos que tener presente que Trujillo se fundó a finales de 1534 por Diego de Almagro y luego por Pizarro en 1535, y allí se establecieron 31 vecinos fundadores, y con el paso a lo largo del siglo XVI se establecieron 24 manzanas. Recordemos que cuando se funda Trujillo, a fines de 1934, las edificaciones de los solares eran edificadas con adobe, quincha, piedra, y cada cuadra constaba de 3 solares. No sé qué más puedas indicar, Víctor. Claro, justamente muy importante hacer entender a nuestros amigos de que en aquellas épocas que tú mencionas, esos 3 solares se están refiriendo a lo que ahora llamamos casonas coloniales, ¿no? Las casonas, los solares llamados en aquella época, eran grandes y tenían también sus propios animales para sustento propio, su propia paso caballeriza, sus grandes salas. Por eso es que solamente habían 3 casonas por cada cuadra. Después, posteriormente, es que se van subdividiendo, Se subdividen. Se subdividen y quedan al tamaño que actualmente los conocemos, pero originalmente eran mucho más grandes. Otro punto que ha mencionado Cristian también, que resaltar, es de que eran de adobe, eran de quincha, porque, claro, de madera. ¿Por qué? Porque eso era el material que abundaba acá en el Valle de Moche, ¿no? En el valle donde se construye Trujillo, y era el material también que habían construido previamente las llamadas huacas o templos de la cultura moche, chimú, ¿no? Porque la mano que construye es mano indígena y mano esclava. Exactamente. Y otro punto, ¿por qué? Porque los españoles utilizaron la mano de obra que había ya aquí previamente. Este valle estaba poblado por los llamados indígenas por españoles, que realmente eran aborígenes, eran los originarios, los antiguos trujillanos, que eran los moche, los chimú, quienes ellos estaban acostumbrados a construir en adobe, ¿no? Y en quincha también, y con estructuras también de madera, ¿no? Ahora le añaden el estilo arquitectónico español, pero utilizando los materiales, las técnicas propias de acá. Eso fue una adaptación para la ciudad, pero al mismo tiempo una debilidad a la hora que vino el terremoto, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta más o menos cómo era el orden español con el orden indígena. Mientras que los indígenas no habitaban en ciudades, sino en campos abiertos, porque vemos Chanchán, donde prácticamente lo que le llaman, entre comillas, palacios, aunque realmente no le llaman conjuntos amurallados, eran una especie de mausoleos, pero la gente, el pueblo vivía al exterior, separados. En cambio, con los españoles ya un nuevo patrón, el patrón de vivir todos juntos, o sea, ya juntarnos entre vecinos, concentrar todo eso hace que también cuando ocurra el terremoto sea más vulnerable a que todo se caiga, se destroce. Claro. Es más, para que la gente tenga una idea, cuando hablamos de fundación de Trujillo, no hablamos que Trujillo se haya fundado todo la avenida, lo que está alrededor de la avenida España. Solamente habían 24 cuadras y eran 3 las calles, ¿no? Lo que ahora es Bolívar, lo que es Pizarro y lo que es la Independencia. Claro, es más, para el momento de la fundación, sobre todo la ratificación del Cabildo, que es con Pizarro, que viene, solamente habían, tú tienes el dato exacto, son 35 españoles. 31 españoles. 31 españoles nomás al comienzo. El inicio. Después vienen más, después van a venir más. Vienen más, ¿no? Para el censo de 1604, que tengo aquí el dato, que lo hizo el corregidor Felipe Lascano, tenemos que españoles y mestizos había 925, indios tenemos 1194, negros y mulatos 121,
esclavos 952. Dejo señalar que así es como aparecen en los documentos esas categorías sociales, y en total había alrededor de 3.192 habitantes en 1604. Entonces, ya para entrar en sí al terremoto que ocurrió un jueves 14 de febrero de 1619, hay muchos documentos que señalan que fue un terremoto prácticamente que dejó en escombros la ciudad. Un terremoto que algunos calculan entre 7.5 a 8 grados de magnitud. ¿Tú nos puedes comentar sobre...? Bueno, el padre boliviano de Calancha nos habla que el terremoto sucede entre las 10 y 11 de la mañana y las réplicas duraron 15 días, cada una hora. Hubieron alrededor de 350 muertos durante el terremoto y muchos más después de las réplicas. No quedó nada en pie, salvo algunas paredes de las iglesias. Calancha menciona que lo único que quedó en pie fue la torre de la iglesia de San Agustín. Una torre, ¿no? Sí, una torre. Una sola sí, torre. Después del resto, empiezan las epidemias, se abre la tierra. Fue un desastre todo, ¿no? Claro, fue probablemente, pienso yo, el desastre más grande, más acapatólico que ha tenido Trujillo en toda su historia, ¿no? Su historia conocida desde la fundación. Claro, exactamente, porque no hay que olvidar que acabamos de mencionar de que las estructuras todas eran de adobe, ¿no? Y ahora lo habla de padre de la Calancha, que fue testigo presencial, ¿no? Sí, Le contaron, él estuvo en sí, Calancha escribió crónicas, la crónica moralizada de San Agustín, y él menciona como testigo presencial y menciona muchos casos particulares, ¿no? Como que fue un castigo divino, ¿no? Por los pecados. Dicen que minutos antes el cielo se torna de un color diferente a lo normal y empieza el movimiento, ¿no? También dicen que ¿qué hubiera pasado si este terremoto hubiera sido en la noche? No hubiera quedado nadie en pie. Hubiera sido más desastroso, más mortal, ¿no? Bueno, para dar algunos datos estadísticos, tenemos en cuenta que el terremoto no solamente azotó Trujillo, también llegó a Piura, llegó a Saña, a Santa, a Cajamarca y a Lima. Se estima que entre las 10 y 11 de la mañana, algo de 10 y media por ahí, duró un minuto. Y como dije, fue de grados, se calculan 7.5 a 8 de magnitud. Y si vemos que Calancha menciona que murieron en total, porque primero murieron en el acto 350 personas, luego con las réplicas que duraron 15 días murieron en total 400, estamos hablando que algo de 13 o 14% de la población fue la que murió. Claro, porque repite, ¿no? Tú tienes el dato exacto. Sí, ¿cuál es la población aproximada que había en ese momento del terremoto? Yo me baso en el censo de 1604, que había una población de 3.192 personas. 3.192 personas en Trujillo aproximadamente en aquella época, de las cuales sobrevivieron alrededor de 2.792. Un 13% murió de la población. Se salvó un 87%. Ya, entonces hay que tener en cuenta que a nivel humano no fue tan desastroso, pero sí a nivel arquitectónico. O sea, prácticamente la gente tuvo que quedar sin casa, tuvo que huir, inclusive para remate, según lo menciona Calancha, hubo epidemias de ratas, epidemias de grillos, ¿no? Entonces por varios días, así que se tuvo que tomar medidas para poder afrontar este terremoto que prácticamente dejó en ruinas, en la quiebra a la ciudad. El estilo arquitectónico de entonces, estamos hablando de un gótico isabelino caracterizado por una arquitectura hecha en barro, en piedra, bueno, en barro porque era el material que había más accesible, en algunos casos en piedra, pero tenía almenas como una especie de torre defensivas y tenía su escudo nobiliario. En ese Trujillo podemos encontrar todavía algunos rasgos de arquitectura antes del terremoto. Por ejemplo, estoy hablando en el caso de la casa García Holguín, que
Menos mal que conserva todavía su zaguán, su portada, conserva en la misma ubicación. Nos encontramos en la casa García Holguín, quien fue uno de los primeros 31 vecinos fundadores que habitaron Trujillo. Es una casa muy importante porque su zaguán sobrevivió al terremoto de 1619. Por tal motivo, la reconstrucción se hizo conservando la pintura mural anterior. Acá podemos ver detalles de las diversas capas que tiene la pared del zaguán. Así podemos ver que en el siglo XVI, antes del terremoto, el decorado mural no tenía un enlucido blanco como base o como fondo, sino que se pintaba sobre la capa de barro y las figuras eran geométricas. En este caso eran recuadros al estilo del Renacimiento. Posteriormente, luego del terremoto, la pintura mural tuvo una influencia mudéjar, es decir, con figuras geométricas entrelazadas al estilo árabe, dado que los árabes ocuparon España por 700 años e influyeron en su arquitectura. Podemos ver que luego de la segunda mitad del siglo XVII, la decoración es ya al estilo barroco, usando figuras florales. Acá vemos un forado donde se aprecia que el piso original de las casas de Trujillo está por debajo de 80 centímetros del piso actual. Hay que también tener en cuenta que con el terremoto, por parte del clero, por parte del obispado, Fray Francisco Díaz de Cabrera, obispo de Trujillo, ordena el traslado de la ciudad a Lambayeque, y casi se iba a hacer, pero por su fallecimiento es que no se consolida ese traslado. Por su parte, el virrey Príncipe de Esquilache aporta para la reconstrucción de Trujillo 10.000 pesos, de los cuales 6.000 son préstamo y 4.000 donación. Y ordena que se haga un traslado de la ciudad. En este caso se elige la zona de Miraflores para reconstruirla. Sin embargo, hay órdenes religiosas que se oponen a este traslado. En este caso tenemos que reconocer a una abadesa, una madre superior, que por ella es que se evitó que Trujillo se traslade del lugar, que es Mariana María. Claro, hay que añadir también lo que tú dices de que no solamente el virrey es quien ordena que se reconstruya la ciudad, o sea, se vuelva a hacer la ciudad de Trujillo en la actual zona de Miraflores, donde actualmente contradictoriamente está el cementerio, ¿no? o la organización de Miraflores, de acá de Trujillo, pero también el cabildo trujillano, o sea, el alcalde y sus regidores también proponen esta reinicio o reconstrucción de la ciudad en las afueras de lo que era la ciudad de Trujillo. Y hay que tener en cuenta de que Trujillo tiene el privilegio de al menos conservar su misma traza fundacional de original, porque otras ciudades ya han sido trasladadas. Claro, es muy importante. Tenemos el caso de Piura la Vieja, ¿no? Claro, por ejemplo, una Piura ciudad actual que no es la original donde se fundó, fue Piura, Claro. por ejemplo. Pero hay que mencionarte que como la decisión fuerte de la madre abadesa del monasterio de Santa Clara es la que se opone y hace cambiar totalmente las órdenes del virrey, del alcalde y del mismo obispo para que no se mueva la ciudad y se reconstruya en el mismo lugar donde había estado, ¿no? ¿Qué tal voluntad? Y bueno, a ellas se sumaron el resto de estamentos y es finalmente que Trujillo se reconstruye sobre, como ave fénix, sobre sus propios escombros, ¿no? Y por eso también muchas iglesias tuvieron que reconstruirse. Un caso particular es la Catedral de Trujillo, que tomó 47 años en reconstruirse. 47 años, claro. Porque tuvo que afrontar también varios derrumbes y prácticamente en esa época construir un templo tomaba muchos años. Tomaba muchas décadas, Décadas. exactamente. No era muy fácil, era muy costoso,
Cuéntanos, Cristian, ¿tú tienes algunos libros que cuentan Sí. cómo se sintió, qué es lo que se pensaba en aquellas épocas Sobre el que terremoto. había sido el origen del terremoto, un castigo divino? Cuéntanos un poco, tú tienes Bueno, ya esos datos. hablamos sobre el padre de la Calancha, lo que él menciona, y vamos a hablar sobre Feijó. Que fue un cronista del siglo XVIII. Siglo XVIII. Feijó, arequipeño, nos narra, nos dice que esta desgracia la previno el cielo con algunos cometas y fósforos extraordinarios a la naturaleza. Antiguamente, pasar un cometa era un presagio de desgracia, ¿no? Suele dibujarse en la tabla de esfera como en sombras el terror antes que se vea claramente la claridad. La oculta disposición o enlace de estas apariciones extrañas son unos secretos reservados a la providencia divina, cuya conexión no alcanza capacidad humana. A este infortunio sobrevinieron agudas y graves enfermedades por haberse infestado el aire con las muchas aperturas de la tierra, así en los llanos como en las serranías contiguas, vomitando en sus senos un material viscoso y pestilencial, envuelto en un agua gredosa que se formaron ríos. En ese entonces la gente era muy supersticiosa, ¿no? Pasaba un cometa o pasaba algo en el espacio y se presagiaba una desgracia, ¿no? Después del terremoto, cuando se abre la tierra, todos esos gases deberían salir de tal manera que se ordenaba de que a la tierra se le hicieran hoyos para que todo ese gas pueda seguir emanando y no siguieran las réplicas, pero en este caso fueron 15 días de réplicas, cada hora la tierra temblaba, ¿no? Claro, esa es la creencia de aquella época, ¿no? De que tenían que hacerse un hoyo en cada casa incluso para permitir que... Sí, porque se pensaba que en la tierra, en el centro, había un soplo que emitía y si ese soplo no encontraba huecos, iba a producirse un temblor. Claro, esa presión se pensaba que era lo que hacía los temblores, ¿no? Sí, por eso es que vemos que en el Cabildo piden que sean huecos en la tierra para que salga. En cada casa incluso. También, claro, un terremoto lo ven como castigo divino. Inclusive el cronista Antonio de la Calancha, un fray agustino, él menciona cómo Dios castiga a los pecadores. Él cuenta, ¿no? Por ejemplo, un caso, él cuenta de que había una mujer que lloraba porque su esposo la engañaba. Le engañaba y prácticamente el esposo ya la iba a matar porque estaba con otra mujer y ya la iba a matar. Sin embargo, cuando ocurre este terremoto, el esposo ve que su pareja sobrevive. Entonces el esposo recapacita y le pide perdón a su esposa. Entonces lo que quiere dar Calancha es como que después del terremoto muchos van a reflexionar sobre sus pecados. Claro, él también y la iglesia pide que reflexionen porque dicen que ha sido un castigo divino, que la sociedad se había corrompido, tanto de ladrones hasta de parejas, ¿no? Entonces aprovechan también para hacer un llamamiento para el cambio, este cambio moral, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que se atribuye como un castigo divino y como un llamamiento a hacer un cambio moral en la sociedad. Es entonces que la población, recapacitando por el castigo divino, por culpa de los pecados de la población de Trujillo, es que el cabildo y corregidor piden de que San Valentín sea el patrono de Trujillo, puesto que el terremoto ocurrió en su día festivo, el 14 de febrero. El Santo San Valentín. Sí, San Valentín, que es el mártir que durante la persecución romana cazaba a los cristianos, y en honor a él, al santo del amor, es que Trujillo lo tiene como patrón y todos los días 14 de febrero se lo sacan procesión. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si nos vamos al Museo Catedralicio para poder ver a nuestro santo patrón de la ciudad?
Nos encontramos en el Museo Catedralicio, que se encuentra al costado de la catedral, al lado derecho, en el atrio, y podemos acá observar diversas pinturas de la época virreinal. Acá menciona el año de 1643, es poco después del terremoto, y vemos como aquí podemos observar pinturas desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Realmente es un museo catedralicio histórico, y aquí también pueden ver al santo San Valentín, el original, que justamente tú nos vas a contar un poco más cómo nace la fe, ¿no? Sí, el patrón de Trujillo. Como mencioné, que debido al terremoto que coincide con su fiesta, el 14 de febrero, es que entra a reflexión los trujillanos que fue un castigo divino ese terremoto. Entonces muchos, como observan en esa época, van a atribuir a que hubo un milagro, porque realmente solamente murió un 13 a 14% de la población, y ocurrió de día, ¿no? O sea, prácticamente consideraban como un milagro, y que se le atribuye a San Valentín. Por eso es que el 12 de febrero de 1627, tanto el cabildo como el corregidor piden al obispado de que San Valentín sea su patrón oficial. Así es, hay que considerar también que fue una de las monjas, en ese caso del convento de Santa Clara, quien pide que la ciudad de Trujillo se restaure y continúe aquí en el mismo lugar, ¿no? Justamente por esto es la fecha de San Valentín, y se considera que es patrono y cuidador de Trujillo, porque en esa fecha, a pesar del terremoto fuerte que hubo y la destrucción, finalmente la madre superiora del convento de Santa Clara pide que Trujillo se reconstruya y siga en el mismo lugar como lo conocemos actualmente, ¿no? Sí, y muchos de los que fallecieron en el terremoto se van a sepultar debajo de la catedral. Ah, sí. Algunos, los de mayor recurso, de la élite, debajo de la catedral, otros lo harán en otras iglesias que también hay en la ciudad, ¿no? Porque era la costumbre, claro, de que cuando alguien fallecía, decretaban su testamento, en qué iglesia deseaba ser enterrado. Ahora vamos a ingresar a la bóveda subterránea, también conocida como catacumbas. Está justo debajo de la catedral de Trujillo. Sí. Acá podemos observar pintura mural de aquella época. Tenemos a los 4 evangelistas, una pintura barroca. Igual también aquí vemos pintura barroca. Hay que tener en cuenta que esto se creó después del terremoto de 1759, es decir, del siglo XVIII, porque los cuerpos que estaban en el atrio de la catedral se pasaron a esta bóveda, pero cuerpos de españoles, de gente de la élite. De la élite. Sí, se empezó a crear para guardarlos de manera más ordenada. Sin embargo, todavía se siguen enterrando en el atrio de la iglesia, donde también habían inclusive indios. Claro, es decir, en aquella época no existía un cementerio como ahora lo conocemos, sino que eran enterrados en la parte de entrada del atrio de las iglesias. En el caso de la catedral era la gente de élite y los obispos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo obispos. Acá hay muchos obispos que estaban debajo de la catedral, pasaron acá ya con nombre. Este es otro de los pasajes que está aquí en el bóveda subterránea, el subsuelo de la misma catedral de Trujillo, donde fueron puestos varios de los cuerpos. Este era el cementerio de la ciudad en aquella época. Bueno, invitarlos también a que vengan a conocer. Ustedes pueden venir al Museo Catedralicio a conocerlo de la ciudad de Trujillo. Y bueno, como conclusión final de este gran terremoto de San Valentín, es decir de que Trujillo ha sufrido, como muchas de las ciudades, terremotos, aluviones, fenómeno del Niño, incendios, ¿no? Muchas circunstancias muy difíciles que ha tenido que soportar la ciudad. Sin embargo, la ciudad de Trujillo ha sabido reinventarse, ha sabido adaptarse a los cambios, adaptarse, ¿no? Cambiar los estilos arquitectónicos y continuar a pesar de todas las desavenencias. Y tenemos ahora la ciudad
tan histórica como es, tan rica en cultura e historia y que ustedes pueden conocer, ¿no? Es así que llegamos al final de este video. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Muy interesante la historia de Trujillo y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que pueden ver en la parte inferior del video. Y para más información tenemos la página web. Y recuerden que nos ayudan mucho ustedes si comparten este video, este contenido, para llegar a más personas y así a concientizar a los trujillanos y a los peruanos en general a que conozcan su historia. Así es, muy interesante. No se olviden apoyar con un like, compartirlo y venir a conocer esta gran historia. Gracias. Gracias.